Buenas, mi nombre es María Isabel Vamos Rodríguez, estudio en la UNED y esta presentación es con respecto a una tarea de física 4. El problema que me corresponde es el problema 8. Para ello tomaremos en cuenta algunos conceptos que son circuito, resistor y disipancia potencial. En el problema 8 indicaremos cuáles son las diferencias a la hora de obtener una resistencia equivalente para el caso de un circuito en serie y paralelo. Y con base a la imagen que sale o se proyecta aquí, sacaremos cuál es la resistencia equivalente del circuito, cuál es la corriente en el resistor 18, en el resistor 12 y cuál es la disipancia de potencia en el resistor 4.5. Solución del problema. Tomando en cuenta los datos que nos dan anteriormente en el ejercicio, lo vamos a desarrollar. Se desarrolla con la ley de Ohm, en donde nos muestra una combinación de triángulos en tres resistencias. Lo primero que se debe hacer es la reducción del circuito. Ya con la reducción del circuito se calcula resistencia equivalente, corriente en los resistores y disipancia de resistencia en cada uno de ellos. Como se muestra en el circuito, las resistencias 12 y 30 van a estar en paralelo, indicando que las dos resistencias al estar así serán una sola. Las otras se mantendrán y la de 18 está en paralelo con la fuente. Con esto se empieza la reducción del circuito. Las dos resistencias en el circuito se convierten en R1 y se realiza la operación ya con estos datos. Como pueden ver, se hace la ecuación y nos quedaría que R1 es 60 sobre 7. Las dos resistencias que están en la imagen con los datos R1 y 4.5 están en serie, lo que nos dice que circulan la misma corriente. Entonces la corriente que pasaran por las dos resistencias formarán R2. Al R2 estar en serie, lo que hace es que se suman. Entonces sumaríamos el dato que nos dio arriba de las resistencias, que es 60 sobre 7, más 4,5, dando un resultado de 13,07 ohm. Ya tomando en cuenta que las dos resistencias que nos quedan están en paralelo, eso significaría que se van a sumar para obtener la resistencia equivalente. Por medio de la ecuación o del cálculo que se hace, nos queda que es igual a 145 sobre 1098 ohm. Se le da vuelta a la fracción, resultando de la siguiente manera. 1098 sobre 145 nos da 7.57, que eso sería la resistencia equivalente. Se averigua la corriente que sale de la batería, que la vamos a necesitar. Por medio de la ley de Ohm nos queda 6, que es el voltaje de la batería, sobre 7,57 es igual a 0,792 amperaje. Estas corrientes pasarán por una resistencia equivalente, observando un voltaje de 6 voltios, pero se dividen en dos resistencias en paralelo, las cuales tendrían el mismo voltaje por el hecho de estar en paralelo. Haciendo la fórmula que es, ¿verdad?, voltaje equivalente, que es igual a 6, y voltaje de la batería, que es 6 voltios. Estos 6 voltios equivalen a 18, con los cuales calcularemos R. Formulando haremos 6 sobre 18, que es igual a 0,33 amperaje. Por medio de la ley de Ohm hacemos 6 sobre 1098 sobre 4.5, que eso sería la corriente de la batería, que es igual a 0,79. Tomando los datos de R2, que es el voltaje de la batería, que es 6 voltios, formulamos que es R2 es igual a 183 sobre 14. Mediante la ley de Ohm hacemos 6, que son los datos que tuvimos de arriba. 6 sobre 183 sobre 14 nos quedarían 0,459. Se realiza la suma de las dos corrientes, dándonos el resultado de 0,789 amperaje, lo cual es correcto, ya que si bien lo ven en la diapositiva anterior, nos da 0,792 amperajes. Están casi que iguales. Ahora vamos a averiguar el voltaje por medio de la ecuación I por R es igual a 0,459 amperaje por 6 sobre 7, igual a 4,705 voltaje. Ese sería el voltaje de R1.
Voltaje de la resistencia 4.5 ohm es igual, utilizamos la misma fórmula, hacemos 0,459 por 4.5, que es la resistencia, es igual a 2,470 volt. Ya teniendo el voltaje en corriente en R1, en la resistencia en R2 y en la resistencia es igual a 18, que es la resistencia total, pasaremos ya a hacer los 3 puntos que nos solicitan en el problema, que es sacar las corrientes de los resistores 12, 18 y la disipancia potencial en el resistor. El de 18 nos quedaría 6 sobre 18 voltios, es igual a 0,33 amperaje. El de 12 nos quedaría 9 sobre 17 volt, que es igual a 0,39 amperaje. Ya para finalizar, sacaremos la disipancia potencial en el resistor de 4.5 y ese nos quedaría con la fórmula 1 sobre 2 por R, quedaría 0,459 amperaje sobre 2 por 4,50, que es igual a 1.03. Con esto termino de realizar el problema mío. Gracias.